La enfermera Guadalupe, con 15 años de experiencia a cuestas, creía haberlo visto todo. Pacientes que chillaban como marranos, pacientes que lloraban a moco tendido, pacientes que mentaban madres y preguntaban por qué la mala suerte les había tocado a ellos. Había visto familias adineradas que dejaban a sus viejitos abandonados en hospitales de lujo. Había visto familias humildes que cuidaban a sus enfermos con una devoción que le apretaba el corazón. Había visto doctores tirar la toalla y enfermeras darse por vencidas. Había visto el dolor en cada una de sus horribles formas. Pero nunca había visto lo que vio aquel martes, cuando llegó a la hacienda de los Mendoza. Y lo primero que hizo fue buscar a Alejandra, la dueña de la casa, y lanzarle una pregunta, una sola. ¿Quién cuida a su madre cuando yo no estoy? Esa pregunta cambiaría todo. Cambiaría la forma en que Alejandra veía a Consuelo, la muchacha que llevaba 3 años limpiando su casa. Cambiaría la forma en que entendía el dinero, los medicamentos, el verdadero cuidado. Y cambiaría para siempre la vida de una mujer que llevaba 4 años sin dormir una noche completa. Pero para entender lo que Guadalupe vio esa mañana, primero necesitas conocer la historia completa. Y te advierto algo. Esta historia te va a hacer cuestionar todo lo que crees sobre el dinero, la medicina y lo que realmente significa cuidar a alguien. Alejandra Mendoza tenía 42 años y había construido un consorcio, no cualquier consorcio, un consorcio farmacéutico enorme. Su empresa fabricaba medicamentos para el dolor crónico, cápsulas que costaban un ojo de la cara, tratamientos que prometían alivio a millones de personas. Qué irónica es la vida, ¿verdad? La mujer que vendía medicamentos para el dolor no podía aliviar el dolor de su propia madre. Doña Carmen tenía 61 años. Había sido maestra de baile folclórico durante 35 años. Son, jarabe, danzón. Sus pies conocían cada ritmo, cada paso, cada vuelta. Sus estudiantes la adoraban. Decían que doña Carmen no enseñaba baile, enseñaba a sentir la música con el cuerpo entero. Pero hace 8 años, todo cambió. Empezó con un dolor en los hombros que no se le quitaba. Luego fue la espalda, las caderas, las rodillas. Y después, el dolor se extendió por todo su cuerpo como un incendio silencioso. Fibromialgia severa. Si nunca has escuchado esa palabra, déjame explicártelo de una forma que vas a entender. Imagina que alguien te da una paliza en todo el cuerpo, no una vez, todo el día, todos los días, durante años. Imagina que cada roce de la sábana se siente como esmeril sobre piel quemada. Imagina que el simple acto de levantarte de la cama requiere la misma energía que correr un maratón. Ahora imagina que ningún doctor puede explicarte por qué te duele tanto y que muchos ni siquiera te creen. Eso es la fibromialgia. Y doña Carmen la tenía en su forma más cruel. Hay algo que la gente no entiende sobre la fibromialgia. No es solo dolor. Es una tortura invisible. Es despertarte cada mañana sin saber si hoy podrás caminar o si tus piernas van a traicionarte. Es cancelar planes, porque tu cuerpo decidió que hoy no coopera. Es ver la duda en los ojos de los demás, porque no hay ninguna herida visible que explique tu sufrimiento. Es escuchar a doctores decirte que todo está en tu cabeza. Es sentirte sola, incluso cuando estás rodeada de gente, porque nadie puede ver tu dolor, nadie puede sentir lo que tú sientes,
y muy pocos te creen. Doña Carmen había vivido todo eso. Había visto a doctores revisar sus estudios y decirle que todo estaba normal. Había escuchado a familiares sugerir que tal vez solo necesitaba hacer ejercicio o pensar positivo, ánimo. Había sentido la frustración de saber que algo estaba mal en su cuerpo, pero no poder probarlo, hasta que finalmente, después de años de buscar respuestas, un reumatólogo la diagnosticó. Fibromialgia severa. Finalmente, tenía un nombre para su tormento. Pero tener un nombre no significaba tener una cura, porque la fibromialgia no tiene cura. Solo se maneja, se controla, se sobrevive. Y doña Carmen había intentado sobrevivir durante 8 años. Los primeros 4 años fueron difíciles, pero manejables. Podía caminar, podía cocinar, podía incluso bailar un poco en los días buenos. Pero los últimos 4 años fueron un infierno. El dolor se volvió incapacitante, constante, implacable. Doña Carmen pasó de ser la mujer que enseñaba a bailar, a ser la mujer que no podía caminar hasta el baño sin llorar. Y las noches eran lo peor. Cada noche, sin excepción. Doña Carmen despertaba entre las 2 y las 4 de la mañana, con un dolor tan intenso que la única respuesta de su cuerpo era llorar, no sollozar bajito, llorar de verdad, gemidos que se escuchaban por toda la casa. 4 años, 1460 noches, todas iguales, el dolor, las lágrimas, la desesperación, y Alejandra lo sabía. Por eso había gastado una fortuna en los mejores especialistas del país, reumatólogos, neurólogos, especialistas en dolor crónico, acupunturistas, quiroprácticos, expertos en medicina alternativa. 15 especialistas en 4 años, cada uno con su teoría, cada uno con su tratamiento, cada uno con su factura de miles de pesos. Y ninguno había logrado que doña Carmen durmiera una noche sin llorar. El primero fue un reumatólogo famoso que cobraba una lanada la consulta. Le dijo que probara con un nuevo medicamento que acababa de salir al mercado. Doña Carmen lo tomó religiosamente durante 6 meses. El único resultado fue una úlcera estomacal que la tuvo hospitalizada 2 semanas. El segundo fue un especialista en dolor crónico que viajó desde otro país. Recomendó inyecciones de un compuesto experimental directamente en los puntos de mayor dolor. Doña Carmen soportó 20 inyecciones en 2 meses. El dolor no disminuyó, solo se agregó el miedo a las agujas. El tercero fue un quiropráctico que prometió resultados en 60 días. Después de 90 días y miles de pesos, doña Carmen seguía igual. Y así, uno tras otro, los especialistas fallaron, cada uno con su teoría revolucionaria, cada uno con su tratamiento innovador, cada uno con su factura exorbitante, y cada uno dejando a doña Carmen exactamente igual que antes, o peor, porque cada fracaso le quitaba un poco más de esperanza, cada tratamiento fallido le robaba un pedazo de fe. Hasta que llegó un punto en que doña Carmen dejó de creer que algo podía ayudarla. Simplemente aceptó que el dolor sería su compañero para siempre, y que las noches de llanto eran parte de su nueva normalidad. Alejandra sentía una culpa que la carcomía por dentro. Ella era la directora general de un consorcio farmacéutico. Tenía acceso a los mejores medicamentos del mercado. Podía pagar cualquier tratamiento experimental y no podía ayudar a su propia madre. Compensaba con dinero, lo que no podía dar en tiempo. Contrató enfermeras 24 horas, 3 turnos de 8 horas cada uno. La hacienda de los Mendoza se transformó en un pequeño hospital.
monitores, medicamentos, sillas de ruedas, todo lo que la plata podía comprar. Y sin embargo, doña Carmen seguía llorando cada noche, un lamento que calaba hasta los huesos. Alejandra intentaba visitarla cada semana, sacaba tiempo de donde no lo había, pero cada visita era un recordatorio de su fracaso, un puñal en el alma. Veía a su madre en la cama, flaca, ojerosa, con ese brillo de sufrimiento en los ojos, que nunca se apagaba, y se sentía impotente, completamente inútil. Ella, que podía cerrar contratos de millones de pesos. Ella, que podía hacer que gobiernos aprobaran sus medicamentos. Ella, que podía mover montañas en el mundo de los negocios. Con un chasquido, no podía darle una noche de paz a su propia madre. Y lo peor era que doña Carmen nunca se quejaba, nunca le pedía nada, nunca le reclamaba que trabajara tanto, nunca le hacía sentir culpable, ni siquiera un poquito. Solo le decía que estaba bien, que no se preocupara, que siguiera con su trabajo. Anda, mijita, tú dale. Y eso hacía que Alejandra se sintiera aún peor, un nudo en la garganta, porque sabía que su madre mentía, sabía que cada noche era un infierno, una tortura sin fin. Sabía que detrás de esa sonrisa forzada había un dolor que no podía imaginar, un abismo, y no podía hacer nada al respecto, excepto pagar, y pagar, y pagar, como si el dinero pudiera comprar la felicidad o la salud, esperando que algún día algún tratamiento funcionara, que llegara la cura, esperando un milagro que no llegaba, como un espejismo en el desierto. Si este video te está haciendo reflexionar sobre alguien que conoces, alguien que cuida sin esperar nada a cambio, alguien que da todo de sí, quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir te va a cambiar la forma de ver el mundo. Te lo aseguro. Ahora, déjame presentarte a la persona que cambiaría todo. Un ángel disfrazado. Consuelo tenía 48 años y había trabajado como empleada doméstica desde los 16, desde que era una muchachita. 32 años limpiando casas ajenas, lavando ropa ajena, cocinando para familias que apenas la miraban, como si fuera invisible. Había aprendido a ser invisible, una sombra, a entrar y salir de habitaciones sin que nadie notara su presencia, como un fantasma, a escuchar conversaciones sin participar, a ver problemas sin comentar, a estar presente, sin existir. Era un arte, era buena en su trabajo, meticulosa, silenciosa, confiable, como un reloj suizo. Alejandra la había contratado hace 3 años para encargarse de la limpieza general de la hacienda, para que todo estuviera impecable, no para cuidar a su madre. Para eso estaban las enfermeras profesionales, las expertas. Consuelo debía limpiar, nada más. Esa era su labor. Y durante el primer año, eso fue exactamente lo que hizo, sin rechistar. Pero había algo que Alejandra no sabía sobre Consuelo, un secreto guardado, algo que nadie en esa casa sabía, algo que cambiaría todo. La madre de Consuelo había muerto de fibromialgia hace 12 años, una fecha grabada a fuego en su corazón, no directamente de la enfermedad. La fibromialgia no mata, aparentemente, pero el sufrimiento constante, la falta de tratamiento adecuado, la depresión que vino después, todo eso la consumió, hasta que su corazón simplemente se rindió. Dijo, ¡basta! Consuelo había cuidado a su madre durante los últimos 5 años de su vida, con uñas
y dientes, sin dinero para doctores caros, sin acceso a medicamentos de marca, sin enfermeras privadas, sin lujos. Solo ella, sus manos y un amor que no necesitaba diploma. Un amor incondicional. Durante esos 5 años, Consuelo había aprendido algo que ningún especialista le había enseñado. Una lección de vida. Había aprendido a leer el dolor en el cuerpo de su madre, como si fuera un mapa, como si fuera su propio cuerpo. Sabía que cuando su madre se tocaba el hombro izquierdo, de cierta manera, el dolor estaba en los músculos del cuello, una conexión innegable. Sabía que cuando cerraba los ojos muy fuerte, era la migraña, que siempre acompañaba a la fibromialgia, una vieja conocida. Sabía que cuando movía los pies bajo las sábanas, era porque los calambres estaban empezando, como pequeños demonios, y había aprendido a responder a cada señal, a cada grito silencioso. Masajes suaves, en puntos específicos, compresas de temperatura exacta, movimientos lentos que relajaban los músculos, sin causar más dolor. Un arte delicado. No tenía certificación, no tenía título, no tenía el reconocimiento de nadie. No era una profesional, pero tenía algo que ningún curso de enfermería podía enseñar, algo invaluable. Tenía la experiencia de haber amado a alguien que sufría lo mismo, la empatía personificada, y tenía algo más, un legado. Tenía el recuerdo de su madre, enseñándole todo lo que sabía, un tesoro invaluable. Las noches en que su mamá no podía dormir, y Consuelo se quedaba despierta con ella, a su lado. Las mañanas en que preparaban juntas los aceites y las compresas, un ritual sagrado. Las tardes en que su madre le explicaba por qué ciertos puntos del cuerpo estaban conectados con otros, un conocimiento ancestral. Su madre no había estudiado medicina. Era una mujer del campo que había aprendido de su abuela, quien a su vez había aprendido de generaciones anteriores. Una cadena de sabiduría, conocimiento ancestral, que se pasaba de madre a hija, un legado familiar, técnicas que ninguna universidad enseñaba, secretos bien guardados, remedios que ninguna farmacia vendía, curas naturales y un amor por el cuidado que no tenía precio, que valía más que el oro. Cuando su madre murió, Consuelo pensó que todo ese conocimiento se había perdido, que se había ido con ella, que ya no tendría sentido saber preparar aceites si no había nadie a quien cuidar. Una habilidad inútil, que todas esas técnicas de masaje se quedarían guardadas en su memoria, sin uso, polvo en el olvido. Pero el destino tenía otros planes. El destino es sabio. Cuando Consuelo vio a doña Carmen por primera vez, algo se rompió dentro de ella. Algo se removió en su interior. Era como ver a su madre de nuevo. Un déjà vu doloroso. Los mismos ojos cansados, la misma postura encorvada, el mismo intento de sonreír, a pesar del dolor. Una máscara de valentía y las mismas noches de llanto que se escuchaban a través de las paredes. Un eco del pasado. Durante los primeros meses, Consuelo no hizo nada. No era su trabajo, no le correspondía, no quería meterse donde no la llamaban. Pero cada noche, mientras limpiaba los pasillos de la hacienda, escuchaba los gemidos de doña Carmen, un lamento constante, y cada noche se acordaba de su propia madre. El recuerdo la atormentaba. Un día, encontró algo en la basura del cuarto de las enfermeras. Una casualidad del destino,
un frasco de aceite de lavanda industrializado, apenas usado, descartado porque no estaba dando resultados. Un fracaso. Consuelo lo miró y negó con la cabeza. Sabía algo que ellas ignoraban. Ella sabía algo que las enfermeras no sabían. Un conocimiento valioso. El aceite de lavanda industrial no servía para nada. Era pura agua. Los químicos que usaban para procesarlo eliminaban las propiedades que realmente importaban. Lo convertían en algo inútil. Su madre se lo había enseñado. Una lección aprendida. El aceite tenía que ser fresco, preparado en casa, con flores reales, no con esencias artificiales. La clave estaba en lo natural. Esa noche, Consuelo llegó a su pequeño apartamento y buscó entre sus cosas hasta encontrar lo que buscaba. Un reencuentro con el pasado. El mortero de piedra que había sido de su madre. Un objeto sagrado. Y al día siguiente, compró lavanda fresca en el mercado, de la mejor calidad. Pasó 3 noches preparando el aceite, exactamente como su madre le había enseñado, siguiendo la receta al pie de la letra, macerando las flores, filtrando el líquido, dejándolo reposar en la oscuridad, un proceso lento y cuidadoso. Y cuando estuvo listo, lo llevó a la hacienda, en un pequeño frasco sin etiqueta, sin pretensiones. Lo dejó en el cuarto de las enfermeras, con una nota simple, un mensaje anónimo, para doña Carmen, en los pies antes de dormir. Un pequeño gesto de bondad. Patricia fue la primera enfermera en usarlo, una decisión fortuita, y notó algo extraño. Algo inusual. Esa noche, doña Carmen tardó 1 hora más en empezar a llorar. Un respiro. 1 hora no parece mucho, pero cuando llevas 4 años despertando a la misma hora cada noche, una eternidad. 1 hora es un milagro, una bendición. Patricia no dijo nada. Pensó que era coincidencia, una casualidad. Pero usó el aceite otra vez, la noche siguiente, probando suerte. Y otra vez, doña Carmen tardó más en llorar. La duda se convirtió en esperanza. 1 semana después, el frasco estaba vacío y apareció otro, en el mismo lugar, con la misma nota. Patricia empezó a preguntarse, ¿quién dejaba esos frascos misteriosos? Pero estaba tan ocupada con sus otras pacientes que nunca investigó. Solo los usaba y anotaba mentalmente que parecían funcionar mejor que todos los aceites caros que Alejandra había comprado. Si estás viendo esto en tu celular mientras cuidas a alguien, quiero que sepas que te veo y que lo que haces importa más de lo que imaginas. Mientras tanto, algo estaba cambiando en la hacienda de los Mendoza y nadie se daba cuenta, excepto Patricia, la enfermera, que llevaba 15 años viendo cuerpos enfermos. Había notado algo diferente en doña Carmen. No era solo el aceite de lavanda, era algo en sus ojos, en la forma en que movía las manos, en la manera en que respiraba, cuando pensaba que nadie la estaba mirando. Doña Carmen parecía menos, derrotada, como si algo la estuviera sosteniendo, como si hubiera encontrado un pedazo de esperanza en algún lugar que Patricia no podía ver. Las noches seguían siendo difíciles, el llanto continuaba, pero había algo diferente, una ligereza, una paciencia, una aceptación que no había estado ahí antes. Patricia empezó a prestar más atención y lo que descubrió, Teo la dejó sin palabras. Pero esa es la parte de la historia que va a cambiar todo.
lo que Patricia vio esa mañana de martes. La escena que la hizo buscar a Alejandra inmediatamente. Las palabras que le dijo. Todo eso viene después. Y te prometo que cuando lo escuches, vas a entender por qué esta historia es diferente a todas las que has escuchado. Porque no se trata de plata, no se trata de medicamentos, no se trata de títulos ni de diplomas. Se trata de algo mucho más simple y mucho más poderoso. Se trata de manos que conocen el dolor, porque ya lo han sentido, y de corazones que cuidan, porque no saben hacer otra cosa. 15 especialistas habían fracasado. Millones de pesos habían sido gastados. Y doña Carmen seguía sufriendo, pero algo estaba cambiando. Algo silencioso, algo invisible, algo que ni siquiera Alejandra, con todo su poder y toda su plata, había notado, y pronto. Todo iba a salir a la luz. Lo que nadie sabía era lo que Consuelo hacía cuando todos dormían. Alejandra vivía en otra ala de la hacienda. Las enfermeras de noche se quedaban en un cuarto cerca de doña Carmen, pero a las 3 de la mañana, la mayoría estaban dormidas. No las culpes. 8 horas de turno, cuidando a una paciente con dolor crónico, agota a cualquiera. Y después de meses de lo mismo, el cuerpo se acostumbra y busca descanso donde puede. Pero Consuelo no dormía a las 3 de la mañana, porque a las 3 de la mañana era cuando doña Carmen más sufría. Había empezado sin querer, una noche, hace 1 año y medio. Consuelo había olvidado su bolsa en la cocina y había regresado a buscarla. La hacienda estaba en silencio, las luces apagadas, solo el sonido de los grillos afuera. Y entonces lo escuchó. El llanto venía del cuarto de doña Carmen, un gemido bajo, constante, como el de un animal herido, que ya no tiene fuerzas para gritar. Consuelo se detuvo en el pasillo. Su cuerpo entero se tensó. Era el mismo sonido que hacía su madre, hace 12 años, el mismo llanto de impotencia, de dolor que no se puede explicar, de sufrimiento que no tiene fin. Sus pies la llevaron hacia la puerta, antes de que su mente pudiera detenerlos. La enfermera de noche dormía en el sillón del pasillo, profundamente dormida. Consuelo abrió la puerta con cuidado y vio a doña Carmen. Estaba sentada en la cama, abrazándose las rodillas, meciéndose suavemente hacia adelante y hacia atrás. Sus ojos estaban cerrados, las lágrimas corrían por sus mejillas, y de su boca salía ese sonido que Consuelo conocía tan bien, el sonido de alguien que ha dejado de luchar, sin pensar. Consuelo se acercó, se sentó en el borde de la cama y hizo lo que había hecho 1000 veces con su madre. Tomó los pies de doña Carmen entre sus manos. Doña Carmen abrió los ojos, sorprendida, pero no dijo nada. Y Consuelo empezó a masajear, no con fuerza, no con técnica aprendida en libros, con la memoria de sus manos, con el conocimiento que viene de haber amado a alguien que sufría lo mismo. Presionó los puntos exactos, los arcos de los pies, donde se acumula la tensión, los talones, donde el dolor de espalda se refleja, los dedos, donde el estrés se esconde. Y mientras masajeaba, empezó a tararear una canción vieja, una cumbia que su madre solía bailar, la misma que ponía cuando el dolor era demasiado y necesitaba recordar que había existido una vida antes de la enfermedad. Doña Carmen dejó de llorar, no inmediatamente, pero poco a poco,
Los gemidos se convirtieron en respiraciones profundas. El cuerpo tenso se fue relajando. Las lágrimas dejaron de caer. Y por primera vez en meses, doña Carmen se durmió antes de las 4 de la mañana. Cuando despertó, Consuelo ya no estaba. Y doña Carmen pensó que había sido un sueño. Pero la noche siguiente, el sueño se repitió. Y la siguiente. Y la siguiente. Así comenzó una rutina secreta, que duraría casi 2 años. Cada noche, cuando el reloj marcaba las 3 menos cuarto, Consuelo se escabullía por los pasillos de la hacienda. Pasaba frente a la enfermera dormida. Entraba al cuarto de doña Carmen y hacía lo que ninguno de los 15 especialistas había logrado. Le daba paz. No curación. La fibromialgia no tiene cura. Eso Consuelo lo sabía mejor que nadie. Pero le daba algo que la medicina no puede recetar: presencia, contacto, el calor de unas manos que saben lo que es el dolor porque ya lo han sentido con el tiempo. Consuelo empezó a traer otras cosas. La almohada térmica, que ella misma había cosido para su madre. Era simple, una funda de tela rellena de semillas de linaza. Nada especial a la vista, pero cuando se calentaba en el microondas, por exactamente 2 minutos y 40 segundos, mantenía la temperatura perfecta durante casi 1 hora. No demasiado caliente para quemar la piel sensible, no demasiado fría para ser inútil. El calor exacto que los músculos tensados por la fibromialgia necesitaban para relajarse. Ninguno de los cojines térmicos caros que Alejandra había comprado funcionaba tan bien, porque estaban diseñados por ingenieros que nunca habían sentido el dolor, que intentaban aliviar. Y la almohada de Consuelo había sido diseñada por el amor de una hija hacia su madre cada noche. Consuelo ponía la almohada en la espalda de doña Carmen mientras le masajeaba los pies, y cada noche doña Carmen se dormía un poco más rápido. Pero Consuelo no se detenía ahí. Había empezado a llevar un cuaderno pequeño, de espiral, comprado en la papelería más barata del barrio. Y cada noche, antes de retirarse a su humilde cuarto, Consuelo tomaba notas, meticulosamente. ¿Dónde le había dolido más ese día? ¿Qué puntos estaban más tensos, como cuerdas de guitarra? ¿Cómo reaccionó cuando le masajeó el hombro izquierdo? A diferencia del derecho, era un mapa del dolor de doña Carmen, un registro de patrones que ningún médico se había tomado la molestia de observar con detenimiento, porque los doctores veían a doña Carmen 30 minutos, como mucho, en cada consulta. Hacían preguntas genéricas, recetaban píldoras y adiós. Pero Consuelo la veía cada noche, tocaba su cuerpo cada noche, sentía los cambios, las sutilezas, cada noche, y con el tiempo aprendió a predecir el dolor. Antes de que llegara, si hoy le duele más el cuello, mañana será la cadera. Seguro, si el dolor empieza en los pies, va a subir como la marea, hacia las rodillas. Si la tensión está en el lado izquierdo, hay que trabajar el derecho para compensar el desequilibrio. Nadie le había enseñado esto. No estaba en ningún libro de medicina, ni en los apuntes de la escuela. Era conocimiento, nacido de la observación, de la paciencia, de la constancia, del cuidado repetido, noche tras noche, y funcionaba, no a la perfección. Doña Carmen seguía teniendo noches terribles, seguía llorando a veces, seguía sufriendo la pobre, pero las noches buenas
empezaron a ser más frecuentes que las malas. Un respiro, y eso, para alguien con fibromialgia severa, era un milagro. Pero el verdadero cambio, el cambio real, vino cuando Consuelo descubrió algo sobre el pasado de doña Carmen, algo que había estado oculto. Fue por accidente, como muchas de las mejores cosas de la vida. Una noche, mientras masajeaba los pies de doña Carmen, notó que los dedos de la anciana se movían de una forma particular, rítmica, como si estuvieran siguiendo un ritmo, una melodía interna. Consuelo dejó de tararear sus canciones de Gloria Estefan y prestó atención. Máxima concentración. Los dedos de doña Carmen se movían, como si estuvieran contando pasos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. El ritmo del vals. Y entonces, ¡eureka! Consuelo entendió. Por fin, buscó información. Preguntó a otras empleadas. Investigó en silencio, como una detective. Y descubrió que doña Carmen había sido maestra de baile folclórico durante 35 años, enseñando a otros a mover el cuerpo con la música, a sentir el ritmo en la sangre. Y ahora no podía ni caminar al baño sin ayuda. Esa noche, Consuelo llegó a su casa y empezó a buscar en su vieja computadora. Con desesperación, encontró en internet listas de canciones de los años 80, éxitos de la radio, son, jarabes, danzones, las canciones que doña Carmen habría usado en sus clases. Seguro, y creó una lista, con mucho cuidado, no cualquier lista, una lista específica, pensada al detalle, canciones con ritmos lentos, nada demasiado rápido, que activara el sistema nervioso y la pusiera más nerviosa, nada demasiado triste, que hundiera el ánimo y la deprimiera. Jamás. El tempo perfecto para relajar sin deprimir, para recordar sin doler, el equilibrio ideal. Y la noche siguiente, en lugar de tararear, Consuelo puso música, muy bajito, casi inaudible, solo lo suficiente para que el cuerpo de doña Carmen la reconociera. Y algo mágico pasó. Los ojos de doña Carmen se iluminaron como dos luceros. Por primera vez en años, algo que no era dolor cruzó por su rostro. Era nostalgia, era alegría, era el recuerdo de una vida que había existido antes de que el dolor se lo llevara todo. Y mientras la música sonaba, los dedos de doña Carmen empezaron a moverse, contando pasos que su cuerpo ya no podía dar, bailando en su mente, mientras su cuerpo descansaba, en paz, y las lágrimas que cayeron esa noche no fueron de dolor, fueron de algo completamente diferente, algo que doña Carmen había olvidado que podía sentir, esperanza. Ahora te voy a contar algo que vas a querer compartir con alguien que amas. Prepárate. Patricia, la enfermera, había empezado a notar cosas extrañas, muy extrañas. Primero fue el aceite de lavanda, que aparecía misteriosamente en la mesita de noche. Después notó que doña Carmen parecía menos agotada por las mañanas, más descansada. Los signos vitales estaban más estables, la presión arterial más baja, el ritmo cardíaco menos errático, una mejoría notable. Pero lo más extraño era esto. A veces, cuando Patricia llegaba para el turno de la mañana, encontraba una almohada térmica en la cama de doña Carmen, que ella no había puesto ahí.
Nadie la había puesto, y a veces, muy temprano, le parecía escuchar música, viniendo del cuarto, música vieja, canciones de baile, de antaño, pero cuando entraba, todo estaba en silencio, absoluto. Patricia empezó a preguntarse si se estaba volviendo loca, de remate, o si algo estaba pasando en esa casa, que ella no entendía, un misterio. Un día, decidió llegar más temprano de lo normal, sin avisar, no para trabajar, para observar, como una espía. Se estacionó afuera de la hacienda, a las 5 de la mañana, 2 horas antes de su turno, y esperó, pacientemente. A las 5:30, vio una figura salir por la puerta de servicio. Sigilosamente, era la empleada de limpieza, la señora callada, que apenas hablaba, la que siempre tenía la mirada baja y nunca se metía en nada. Una sombra. Patricia la observó caminar hacia la parada del autobús y notó algo en su mano. Un detalle, un cuaderno pequeño, de espiral, sencillo. Patricia no pensó mucho en eso, pero lo guardó en su memoria, como una pista. Esa mañana, cuando fue a revisar a doña Carmen, notó algo diferente, un cambio. La anciana estaba dormida, profundamente dormida, con una expresión de paz que Patricia no le había visto en meses. Increíble, y en el aire flotaba un aroma sutil, delicado, lavanda fresca, no la artificial, de los aceites caros, de imitación, lavanda de verdad, auténtica. Patricia empezó a conectar los puntos, las piezas del rompecabezas, los aceites misteriosos, la almohada térmica, la música que creía escuchar, la empleada saliendo temprano, el cuaderno. Todo encajaba, algo estaba pasando, seguro, y Patricia iba a descubrir qué era, a cómo diera lugar, pero para eso necesitaba ver con sus propios ojos, necesitaba pruebas, y lo que vio esa mañana de martes cambiaría todo, cambiaría la forma en que Alejandra entendía el cuidado, la atención, cambiaría el futuro de Consuelo, su destino, y cambiaría para siempre la vida de una mujer que había olvidado lo que era dormir sin llorar. Pero antes de contarte lo que pasó ese martes, necesitas entender algo más. Es fundamental, necesitas entender por qué Consuelo nunca dijo nada, por qué guardó su secreto durante casi 2 años. En silencio, por qué prefería cuidar en silencio que recibir reconocimiento, sin alardes, y la respuesta es más simple y más complicada de lo que imaginas. Consuelo no hacía esto por doña Carmen. Bueno, sí, lo hacía por ella, pero no solo por ella. Había algo más profundo. Lo hacía por su madre. Cada vez que tocaba los pies de doña Carmen, sentía los pies de su madre en su memoria. Cada vez que escuchaba el llanto nocturno, escuchaba el llanto de su madre en su corazón. Cada vez que lograba que doña Carmen se durmiera un poco más tranquila, sentía que de alguna forma estaba curando una herida que llevaba 12 años abierta, sin cerrar, la herida de no haber podido hacer más, de sentirse impotente. Su madre había muerto sufriendo, sin acceso a los tratamientos caros, sin enfermeras privadas, sin medicamentos de marca, sin lujos. Había muerto en la pobreza, con solo las manos de su hija, para aliviar el dolor, y Consuelo siempre se había preguntado si habría sido suficiente, si hizo lo suficiente, si su amor había sido suficiente, su entrega, si sus manos
habían sido suficientes. Su dedicación, cuidar a doña Carmen, era su forma de responder esa pregunta, de encontrar la respuesta, de demostrarse a sí misma que lo que había hecho por su madre había importado, que su amor valió la pena, que las manos de una hija que ama pueden hacer lo que millones de pesos no pueden. Por eso no buscaba reconocimiento, no le interesaba, por eso no quería que nadie supiera. Mantenía el secreto, porque esto no era un simple trabajo, no era caridad, no era bondad, era sanación, la sanación de su propio corazón roto. Y esa sanación requería silencio. Pero el silencio estaba a punto de romperse, porque Patricia había decidido descubrir la verdad, y lo que encontraría sería imposible de ignorar. Era martes, las 3:45 de la mañana. Patricia había llegado al trabajo 4 horas antes de lo normal. Se había estacionado en una calle lateral donde su carro no se veía desde la hacienda, y había entrado por la puerta de servicio que siempre dejaban sin llave. Su corazón latía con fuerza. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero después de semanas de pistas sueltas, necesitaba respuestas. Caminó por el pasillo en silencio. Los pisos de mármol frío bajo sus pies, las luces apagadas. El único sonido era el tic-tac del reloj antiguo en la sala. Tom, cuando llegó al pasillo que llevaba al cuarto de doña Carmen, escuchó algo, música, muy suave, casi imperceptible, una cumbia vieja, de esas que sonaban en la radio hace 40 años. ¡Qué recuerdos! Patricia se detuvo. La puerta del cuarto de doña Carmen estaba entreabierta. Una luz tenue salía por la rendija. Y entonces lo vio. Lo que Patricia vio esa noche se quedó grabado en su memoria para siempre. Doña Carmen estaba sentada en la cama, recargada contra almohadas. Sus ojos estaban cerrados, pero su rostro no mostraba dolor, mostraba paz. Y a sus pies, sentada en el borde de la cama, estaba Consuelo, la empleada de limpieza, la señora callada que apenas hablaba, la mujer invisible que todos ignoraban. Tenía los pies de doña Carmen entre sus manos y los masajeaba con movimientos lentos, precisos, casi hipnóticos. En la mesita de noche había una almohada térmica, un pequeño frasco de aceite de árnica, un cuaderno abierto con anotaciones escritas a mano. Y del teléfono de Consuelo salía esa música, esa cumbia vieja que hacía que los dedos de doña Carmen se movieran solos, contando pasos de baile que su cuerpo ya no podía dar. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Pero lo que hizo que Patricia contuviera la respiración no fue nada de eso. Fue lo que Consuelo estaba haciendo con su boca. Estaba cantando, no la letra de la canción. Estaba inventando palabras, palabras suaves, palabras de consuelo, palabras que solo una madre diría a un hijo enfermo. Ya pasó, el dolor se va, estás segura. No estás sola, duerme tranquila, aquí estoy. Y mientras cantaba, una lágrima cayó por la mejilla de Consuelo, una lágrima silenciosa que ella no se molestó en limpiar, porque sus manos estaban ocupadas curando lo que 15 especialistas no habían podido. Patricia se quedó paralizada en la puerta. 15 años de carrera, miles de pacientes, cientos de noches en hospitales. Y nunca había visto algo así. No era técnica médica, no era tratamiento profesional, no era nada que pudiera enseñarse en una escuela de enfermería. Era amor.
Amor puro, sin esperar nada a cambio, sin querer reconocimiento, sin buscar gratitud. El tipo de amor que cura lo que la medicina no puede. Patricia retrocedió en silencio. No quería interrumpir ese momento. Era demasiado sagrado, demasiado privado, demasiado hermoso para arruinarlo con su presencia. Pero sabía que tenía que hacer algo. Alejandra necesitaba saber. No para castigar a Consuelo, no para despedirla por hacer algo que no era su trabajo, sino para que entendiera, para que finalmente viera lo que había estado pasando bajo su propio techo sin que ella se diera cuenta. Esa mañana, cuando Alejandra llegó a la hacienda después de una reunión de negocios, Patricia la estaba esperando. «Señorita Alejandra, necesito hablar con usted. Es sobre su madre». El rostro de Alejandra se endureció inmediatamente. Siempre era lo mismo. Malas noticias. El dolor está peor. Necesitamos otro especialista. Hay que cambiar el tratamiento. Pero Patricia negó con la cabeza. No son malas noticias, son diferentes. Y le contó todo: los aceites misteriosos, la almohada térmica, la música por las noches, el cuaderno con anotaciones y lo que había visto a las 3:45 de la mañana, la empleada de limpieza, masajeando los pies de su madre, cantando, llorando mientras lo hacía. Alejandra escuchaba sin decir nada. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad, de la incredulidad al asombro, del asombro a algo que no podía nombrar. Cuando Patricia terminó de hablar, Alejandra solo tenía una pregunta. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto? Patricia dudó. Por lo que he observado, casi 2 años. 2 años. 2 años de noches sin dormir, de cuidado silencioso, de amor invisible. Mientras Alejandra viajaba por el mundo cerrando negocios, mientras pagaba fortunas a especialistas que no servían, mientras se sentía culpable por no poder ayudar a su madre. La empleada de limpieza había estado haciendo lo que nadie más podía. Alejandra sentía que el suelo se movía bajo sus pies. Toda su vida había creído que la plata era la solución a todos los problemas, que si pagabas lo suficiente, podías arreglar cualquier cosa. Y aquí estaba la prueba de que estaba equivocada. 15 especialistas habían fracasado con sus títulos y sus tratamientos caros. Y una empleada de limpieza sin educación formal estaba logrando lo imposible. Con sus manos, con su tiempo, con su corazón. Esa noche, Alejandra no fue a dormir a su cuarto. Se escondió en el pasillo, en las sombras, donde nadie podía verla, y esperó. A las 3:45, escuchó pasos suaves. Era Consuelo. Caminaba por el pasillo con cuidado, evitando las tablas que crujen. Llevaba su almohada térmica en una mano y su teléfono en la otra. Alejandra la miró pasar sin hacer ruido y la siguió. Lo que vio esa noche le rompió el corazón. No de tristeza, de algo completamente diferente. Vio a Consuelo entrar al cuarto de su madre. Vio cómo encendía una lámpara pequeña, cómo calentaba la almohada en el microondas del baño, cómo preparaba el aceite de lavanda. ¡Qué olor tan rico! Vio cómo se sentaba en la cama, cómo tomaba los pies de su madre entre sus manos, y vio cómo su madre, que llevaba 4 años sufriendo, relajaba el rostro en cuestión de minutos, como si el simple contacto de esas manos fuera un analgésico más poderoso que cualquier píldora. Y entonces Consuelo empezó a cantar, bajito, casi susurrando.
una canción de cuna inventada. Duerme, duerme, el dolor se va. Duerme, duerme, aquí estoy yo. Y Alejandra, escondida en la puerta, empezó a llorar, porque entendía, finalmente entendía algo que debería haber sabido siempre. El amor no se compra, la sanación no tiene precio, y el cuidado verdadero no viene de enfermeras contratadas ni de especialistas pagados. Viene de personas que aman sin esperar nada a cambio. Alejandra esperó hasta que Consuelo terminó, hasta que su madre se durmió profundamente, hasta que Consuelo recogió sus cosas, anotó algo en su cuaderno y se preparó para irse. Y entonces habló. Consuelo, la empleada, se congeló. Su rostro se puso pálido. Sus manos empezaron a temblar. Terrible. Pensó que la iban a despedir, que había cruzado una línea, que había hecho algo que no le correspondía. ¡Qué horror! Señorita Alejandra, yo puedo explicar, pero Alejandra no la dejó terminar. Nada. Se acercó a ella, la miró directo a los ojos y dijo algo que Consuelo no esperaba. Gracias, esa sola palabra. Gracias. Y luego se derrumbó. La directora general de un consorcio farmacéutico, la mujer que dirigía reuniones con ejecutivos de todo el mundo, la persona que controlaba millones de pesos en medicamentos, se derrumbó, llorando en los brazos de su empleada de limpieza. Imagínate. Gracias, gracias. No sabía, yo no sabía. Consuelo no supo qué hacer. ¡Ay, Dios! Nadie la había abrazado así en años. Nadie. Nadie le había dado las gracias por algo. Jamás. Simplemente se quedó ahí, sosteniendo a Alejandra mientras lloraba. Y en ese momento, las paredes invisibles que separaban a la millonaria de la empleada se derrumbaron. ¡Plum! Ya no eran patrona y trabajadora. No, señor. Eran dos mujeres, unidas por el amor hacia alguien que sufría. ¡Qué tristeza! Dos hijas, aunque de diferente forma. Cuando Alejandra finalmente se calmó, hizo una pregunta. ¿Por qué no me dijiste? Consuelo bajó la mirada. ¡Ay, Consuelo! No era mi lugar, señorita. Yo solo limpio la casa. No, tú no solo limpias la casa. Tú has estado cuidando a mi madre mejor que todos los doctores que pagué. Mucho mejor. Consuelo negó con la cabeza. No fue por usted, ni por su madre. Bueno, sí, fue por ella, pero se detuvo. Las palabras no salían. No podía. Pero Alejandra entendió. ¿Tu madre?, preguntó suavemente. Consuelo asintió. Las lágrimas empezaron a caer. Murió hace 12 años. Fibromialgia. No teníamos plata para doctores. Solo me tenía a mí. ¡Qué dolor! Y cada noche, cuando cuidas a mi madre, siento que estoy con ella otra vez. El silencio llenó la habitación. Un silencio que decía más que cualquier palabra. Demasiado. Alejandra finalmente entendió algo fundamental. No había contratado a una empleada de limpieza. No, había sido bendecida con un ángel. Un ángel disfrazado de señora callada, con las manos maltratadas por años de trabajo. Pura verdad, un ángel que curaba el dolor, porque conocía el dolor. Sí, Señor, que amaba sin condiciones, porque sabía lo que era perder a quien amas. Qué fuerte, y que daba todo sin pedir nada, porque ese era el único idioma que su corazón conocía. ¡Qué mujer! Esa noche, por primera vez en 4 años, doña Carmen durmió toda la noche sin llorar. Milagro, no 1 hora más que de costumbre, no 2 horas, no, toda la noche, enterita.
desde las 11 de la noche hasta las 8 de la mañana. ¡Qué maravilla! 9 horas de sueño ininterrumpido. 9 horas sin dolor insoportable, sin gemidos, sin lágrimas, nada. Cuando la enfermera de la mañana entró al cuarto, pensó que algo estaba mal. Uy, tanto silencio era imposible. Doña Carmen siempre se despertaba llorando. Siempre, pero ahí estaba, dormida, con una expresión de paz que la enfermera nunca había visto. Nunca. Patricia, que llegaba a su turno, se acercó a verificar, con cuidado, y cuando vio a doña Carmen dormida profundamente, sonrió. Ajá, porque sabía que la magia había funcionado. Claro, no la magia de los medicamentos, no la magia de los tratamientos, no, la magia del amor. Puro amor. Patricia había visto muchas cosas en su carrera. Muchas. Había visto tratamientos que costaban fortunas fallar miserablemente. Fracasar. Había visto remedios caseros funcionar mejor que medicamentos de laboratorio. Increíble. Había visto a familias adineradas abandonar a sus enfermos. ¡Qué horror! Y había visto a personas humildes dar todo por sus seres queridos. Todo. Pero nunca había visto algo como lo que estaba pasando en la hacienda de los Mendoza. Nunca. Una empleada de limpieza, sin ningún título ni certificación, estaba logrando lo que 15 especialistas con décadas de experiencia no habían podido. Impresionante. Y no lo hacía por plata, no lo hacía por reconocimiento, no lo hacía por obligación, no, lo hacía por amor, el amor más puro que Patricia había visto en 15 años de carrera. ¡Qué belleza! El amor de alguien que cuida, porque cuidar es lo único que sabe hacer. Puro corazón, el amor de alguien que sana, porque ha sentido el dolor en carne propia. Sí, Señor, el amor de alguien que da todo sin pedir nada a cambio. Patricia pensó en todos los hospitales donde había trabajado. En todos los pacientes que había visto sufrir. ¡Ay, Dios! En todos los tratamientos que había administrado sin resultados. Ninguno. Y se preguntó, ¿cuántos de esos pacientes simplemente necesitaban lo que Consuelo estaba dando a doña Carmen? Exacto. No cápsulas, no inyecciones, no aparatos caros. No, solo presencia, solo contacto, solo amor, solo eso. Era una pregunta que la perseguiría por mucho tiempo. Mucho. Pero esta historia no termina con esa noche. No, Señor, termina con lo que pasó después. Alejandra convocó una reunión con Consuelo al día siguiente. Al día siguiente, no en la cocina, donde usualmente hablaban de asuntos domésticos. No, en su oficina personal, la que usaba para reuniones importantes. Grave. Consuelo entró con las manos temblando. ¡Ay, Dios mío! Pensó que a pesar de las gracias de la noche anterior, igual la iban a despedir, que había cruzado límites, que había hecho algo inapropiado. ¡Qué nervios! Pero Alejandra tenía otros planes. Sí, Señor. Siéntate, Consuelo. Tenemos que hablar. Consuelo se sentó en el borde de la silla, lista para escuchar su sentencia. Preocupada, quiero ofrecerte algo. Consuelo la miró sin entender. ¿Qué? Quiero contratarte oficialmente como cuidadora de mi madre, con un salario 3 veces mayor al que ganas ahora, con beneficios de salud completos, con vacaciones pagadas, con todo lo que mereces. ¡Todo! Los ojos de Consuelo se abrieron enormes. ¡No puede ser! Pero, señorita, yo no tengo estudios, no soy enfermera, no tengo ningún certificado, bueno, nada.
Alejandra negó con la cabeza. Tengo 15 certificados de especialistas que no pudieron hacer lo que tú haces cada noche. Los títulos no me sirven. Lo que tú tienes no se aprende en ninguna escuela. ¡Jamás! Consuelo se quedó en silencio un momento y luego dijo algo que Alejandra no esperaba. No, no. Alejandra estaba confundida. Le acababa de ofrecer el triple de sueldo y la habían rechazado. ¡Imposible! No quiero ser cuidadora oficial. ¿Por qué? Consuelo tomó aire. Porque si me convierte en mi trabajo, dejará de ser lo que es. Alejandra no entendía. Para nada. Lo que hago por su madre lo hago por amor. Por mi mamá. Por ella. Por mí. Si me paga por hacerlo, ya no será lo mismo. Será una obligación. Y las obligaciones no curan. ¡Qué sabiduría! Alejandra se recargó en su silla. Impresionada. Nunca en su vida alguien había rechazado plata así. Nunca en su mundo de negocios. Todo tenía precio. Todo podía comprarse. Todo se negociaba. Y aquí estaba esta mujer simple, esta empleada de limpieza, enseñándole una lección que ningún MBA podía enseñar. ¿Qué lección? Hay cosas que pierden su poder cuando se les pone precio. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó Alejandra. Finalmente. Consuelo pensó un momento. Quiero seguir limpiando la casa. Ese es mi trabajo. Y me gusta. Pero quiero permiso para cuidar a su mamá cuando lo necesite. Sin horarios fijos. Sin reglas. Solo cuando mi corazón me lo pida. Alejandra sonrió. Por primera vez en mucho tiempo. Sonrió de verdad. Eso lo tienes. Pero al menos déjame darte algo. Consuelo la miró con desconfianza. No más plata. No plata. Algo mejor. Alejandra abrió un cajón de su escritorio y sacó una carpeta. Aquí está el contrato de la casa donde vives. A partir de hoy, es tuya, pagada, sin hipoteca, sin renta, tuya para siempre. Los ojos de Consuelo se llenaron de lágrimas. Señorita, eso es demasiado. Es menos de lo que mereces. Y hay algo más. Alejandra sacó otra carpeta. Este es un seguro de vida. Para ti. Si algo te pasa, tu familia estará protegida. Y este otro es un fondo de retiro. Para cuando ya no puedas trabajar. Todo pagado. Todo tuyo. Consuelo no podía hablar. Las lágrimas caían por su rostro, mientras miraba los documentos. Nunca en su vida había tenido seguridad. Nunca había sabido qué pasaría mañana. Siempre había vivido al día, esperando que la suerte no se acabara. Y ahora, esta mujer que había ignorado durante 3 años, le estaba dando lo que nunca había tenido, un futuro. Hay una cosa más, dijo Alejandra. Sacó una foto de su bolso. Era una foto vieja, en blanco y negro, de una mujer bailando. Esta era mi madre hace 40 años. La encontré entre sus cosas y quiero que la tengas. Consuelo miró la foto. Doña Carmen joven, hermosa, llena de vida, sus pies en movimiento, su sonrisa enorme, todo su cuerpo expresando alegría, antes de que el dolor se lo llevara todo. Quédate con ella, para que recuerdes quién es la mujer que cuidas, no una paciente, no una anciana enferma, una bailarina, una maestra de baile folclórico, una mujer que vivió con toda intensidad antes de que la vida la golpeara. Consuelo tomó la foto con manos temblorosas y por primera vez, Alejandra vio algo en sus ojos. No gratitud, no sorpresa, reconocimiento.
como si estuviera viendo a su propia madre en esa foto. Esa noche, Alejandra hizo algo que no había hecho en años. Se quedó en casa, no trabajó, no revisó correos, no hizo llamadas de negocios. Se sentó junto a la cama de su madre y simplemente estuvo ahí. Y cuando Consuelo llegó a las 3 de la mañana, Alejandra la estaba esperando, no para supervisar, no para observar, para aprender. Enséñame, le dijo a Consuelo. Enséñame a cuidarla como tú lo haces. Y Consuelo, por primera vez en 3 años, sonrió abiertamente. Esa noche, 2 pares de manos cuidaron a doña Carmen. Las manos de Consuelo, que conocían el dolor porque ya lo habían sentido, y las manos de Alejandra, que finalmente aprendían que el amor no se delega. Doña Carmen se despertó un momento. Miró a su hija sentada junto a ella. Miró a Consuelo del otro lado. Y aunque el dolor seguía ahí, aunque la fibromialgia nunca desaparecería, algo era diferente. Ya no estaba sola. Una lágrima cayó por su mejilla, pero no era de dolor. Era de algo que no había sentido en años. Felicidad. Ahora, déjame contarte dónde están hoy. Han pasado 6 meses desde esa noche. Doña Carmen sigue teniendo fibromialgia. La enfermedad no desapareció. No hubo cura milagrosa. Las noches malas todavía existen, pero son menos, mucho menos. Ahora duerme noches completas 3 o 4 veces por semana. Algo que antes era imposible. Y cuando tiene noches malas, ya no las enfrenta sola. Consuelo sigue trabajando en la hacienda, sigue limpiando, sigue cuidando, pero ahora lo hace con la frente en alto. Ya no es invisible. Todos en la casa saben quién es, lo que hace, lo que significa para doña Carmen, y la tratan con el respeto que siempre mereció. Alejandra redujo sus horas de trabajo, vendió parte de su empresa, delegó responsabilidades, dejó de perseguir el próximo millón para perseguir algo más importante: tiempo con su madre. Ahora pasa 3 noches por semana en la residencia. A veces acompaña a Consuelo en las sesiones nocturnas. A veces simplemente se sienta junto a su madre y le cuenta sobre su día. Y Patricia, la enfermera que descubrió todo, escribió un artículo para una revista médica. No sobre tratamientos, no sobre medicamentos, sobre el poder del cuidado no profesional, sobre lo que las manos de un ser querido pueden hacer cuando la medicina fracasa. El artículo se volvió viral. Miles de enfermeras lo compartieron, doctores lo comentaron, familias de pacientes con dolor crónico lo leyeron llorando, porque era la verdad que todos intuían. Pero nadie se atrevía a decir que a veces el mejor tratamiento no viene en una píldora, viene en un abrazo, en una canción, en unas manos que masajean pies cansados a las 3 de la mañana. Hace 2 semanas, doña Carmen hizo algo que no había hecho en 4 años. Bailó, no de pie, no con pasos complicados, no como solía hacerlo, pero sentada en su cama, moviendo los brazos, contando los pasos con los dedos, tarareando la música que Consuelo ponía cada noche. Bailó, y todos en la habitación lloraron. Alejandra, Consuelo, Patricia. Las otras enfermeras lloraron porque estaban viendo un milagro, no un milagro de curación. La fibromialgia seguía ahí, pero un milagro de espíritu, de una mujer que había encontrado la forma de bailar a pesar del dolor.
de volver a ser quien era a pesar de todo lo que había perdido. Y ese milagro tenía un nombre: Consuelo. Déjame terminar con algo que doña Carmen dijo la semana pasada. Patricia le preguntó cómo se sentía. Esperaba la respuesta usual sobre el dolor, los medicamentos, los tratamientos. Pero doña Carmen dijo algo diferente. Ella me devolvió algo que los médicos no pudieron. Patricia preguntó ¿qué? Esperanza. Una sola palabra, pero una palabra que resume todo. Porque eso es lo que el cuidado verdadero da. No cura, no elimina el dolor, no arregla lo que está roto, pero da esperanza. La esperanza de que alguien está ahí, la esperanza de que no estás sola, la esperanza de que mañana puede ser un poco mejor que hoy. Y a veces eso es suficiente. A veces eso es todo lo que necesitamos para seguir adelante. Si conoces a alguien que sufre de fibromialgia o de cualquier dolor crónico, compártele este video. No porque vaya a curarlos, sino porque tal vez les recuerde que no están solos, que hay manos en el mundo que saben lo que es el dolor, y que esas manos, a veces, pueden hacer lo que la medicina no puede. Y si tú eres esa persona que cuida sin esperar nada a cambio, si eres el consuelo de alguien, si pasas noches enteras sin poder cerrar los ojos, cuidando a alguien que amas con todo tu corazón, quiero que sepas algo muy importante. Lo que haces verdaderamente importa. Aunque a veces parezca que nadie lo nota, aunque nadie te dé las gracias, aunque sientas que nunca es suficiente, importa. Vaya que importa, porque hay heridas tan profundas que solo el amor, ese amor incondicional, puede sanar, y tú estás sanando esas heridas cada día. En el comentario fijado, te dejo una pregunta que me gustaría que respondieras con el corazón. ¿Conoces a alguien que esté luchando contra la fibromialgia? ¿Alguien cercano a ti? ¿Quién es esa persona que cuida incansablemente, sin esperar absolutamente nada a cambio? Cuéntanos su historia, comparte su valentía con nosotros, porque cada historia merece ser escuchada, merece ser valorada, y cada cuidador, cada persona que entrega su tiempo y energía, merece ser visto, merece un reconocimiento. Gracias, gracias de verdad, por quedarte hasta el final de este video. Si esta historia, si estas palabras te tocaron el corazón, por favor, compártelo con alguien que necesite escucharlo, alguien que cuida a un enfermo, alguien que sufre en silencio, alguien que necesita recordar con urgencia que no está solo, que hay esperanza. Y si quieres ver más historias como esta, historias que inspiran, suscríbete al canal y activa la campanita. No te pierdas nada, porque cada semana te traemos relatos de personas extraordinarias, personas que a menudo pasan desapercibidas, personas que nadie ve, pero que hacen lo imposible por sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video. Te esperamos, donde seguiremos compartiendo historias de personas extraordinarias, de héroes anónimos, personas que limpian casas y al mismo tiempo curan corazones rotos, personas invisibles que hacen lo imposible cada día, personas como Lupita y, tal vez, personas como tú.